Regresamos Camino a los Pinos con nuestro invitado Luis Carlos Ugalde. Bienvenido, Luis Carlos. Gracias, Lorenzo. Buenas noches. Gracias, Alfonso. ¿Cómo es el trabajo de un director general del IFE, de un presidente del Consejo General, de una cabeza de una institución en la cual todos opinan y la mayoría de las veces nadie está de acuerdo? Pues sí, qué buena pregunta hiciste. La verdad es que te salen un poco de canas. Es una labor muy compleja porque tienes que agregar opiniones de los partidos que por definición son los actores más estridentes, y yo diría incluso los más convenencieros, porque son oportunistas con frecuencia para aceptar reglas que les convienen, denunciar aquellas que no. Y el IFE durante los procesos electorales como el que vamos a iniciar en pocas semanas está bajo el bombardeo constante de los partidos. Y son tantas reglas que cumplir, tantas quejas que administrar, tantas sanciones que poner, que los partidos colocan al IFE comúnmente en una situación muy complicada. Es un sistema de pesos y contrapesos internos, es un sistema donde la voz de los partidos y la voz de los consejeros tratan de encontrar y conciliar y consensar opiniones, pero en esta ocasión tenemos la ausencia de 3 consejeros en el Instituto Federal Electoral a la fecha. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿Cómo se toman las decisiones y vamos a seguir en ese escenario? Bueno, esto refleja algo muy grave, refleja un hecho que ha sucedido desde que el IFE fue creado, pero que se ha acentuado, que es el intento de captura del IFE por parte de los partidos. Esto no es culpa del IFE, esto es un asunto de los partidos que han actuado siempre de manera estratégica para tratar de acotar al IFE, para tratar de capturar, para tratar de influir en sus decisiones de manera extralegal. Y lo que han dicho los partidos, no es algo que yo diga aquí, lo han dicho, no nos ponemos de acuerdo porque queremos que los consejeros que lleguen respondan a intereses de grupo. Y ha sido tal el cinismo o la irresponsabilidad que llevamos 10 meses y podemos incluso llegar al inicio del proceso electoral. E incluso yo he escuchado quien ha dicho que no pasa nada, que puede organizarse la elección con 6 consejeros. Me parece muy grave. Luis Carlos, pero esto ha pasado prácticamente siempre. Ha habido consejeros del IFE, de los primeros consejos, que después han sido activos militantes de partidos políticos, secretarios de Estado, de gobiernos fundamentalmente de Acción Nacional. Podemos traer a la mesa los casos de Santiago Krill, de Juan Molinar Orcasitas, de Alonso Lujambio, por citar algunos, o de José Ortiz Pinchetti en el caso del PRD. Así es. Y bueno, ninguno de los consejeros ha llegado, digamos, sin el apoyo y el respaldo de alguna fuerza política. Así es. Luis Carlos, es lo mismo que pasó contigo y ha pasado con los actuales consejeros y pasará seguramente con los siguientes. ¿Debiera cambiar la forma de designar a los consejeros? 2 comentarios. Primero, efectivamente los partidos son los que nombran y me parece a mí que puede ser el menos malo de los sistemas. La cosa es cómo los partidos siguen nombrando a los consejeros, pero una vez que nos sentamos en la mesa del Consejo del IFE, rompemos el cordón umbilical. Esa es la pregunta central. Y la manera como se ha resuelto esto en las cortes, en las agencias regulatorias, es por el principio de inamovilidad, que una vez que te nombran, tú puedes cortar el cordón umbilical y ya no responder a esos intereses. Y el principio de inamovilidad es el principio central y fundamental para proteger a los reguladores, o sea, al IFE, de los regulados, o sea, a los partidos. En 2007 se cometió un gran daño a la institución porque se violó el principio de inamovilidad y a los consejeros, yo era uno de ellos en aquel momento, se nos removió del cargo modificando la Constitución 3 años antes y la señal que se mandó yo creo que fue muy grave. Y yo creo que por esa señal, en mi opinión, este proceso de captura que siempre ha existido, como tú dices, se ha acentuado. Entonces, efectivamente, los partidos siempre han estado ahí. Ha habido consejeros en la historia del IFE que de una u otra manera han respondido a veces a los partidos. Creo ahora que es mayor este intento de los partidos por hacerlo. ¿Se podría modificar? Sí se podría modificar. Yo he planteado una propuesta atrevida que la han planteado otros, que es, faltan 3 consejeros. No hay manera de que se pongan de acuerdo los partidos. ¿Por qué no, si hay 17 finalistas, como los hay, y presuntamente todos ellos tienen las calificaciones adecuadas, por qué no se meten en una bolsa y se sortean? Ahí romperías el vínculo último entre quien nombra y el que es nombrado. Y eso le haría un gran beneficio a la institución, despolitizarías entre comillas, y creo que eso sería un gran paso. ¿Se va a hacer? Es muy improbable. No se va a hacer. Luis Carlos, en tu caso, quienes te postularon, quienes te promovieron, ¿tú cómo lograste o llegaste a romper el cordón umbilical? Hablamos en el caso específico del Bester Gordillo. Yo fui nombrado por el apoyo del PRI, del PAN, del Partido Verde y de Convergencia.
Y efectivamente, el Bester Gordillo era la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, a quien yo he visto 5 veces en mi vida. Pero efectivamente en ese momento se nos acusó, a mí en lo particular, de que llegábamos a las órdenes del PRI. Después, cuando ganó Calderón, se nos acusó que estábamos a las órdenes del PAN. El hecho es que hubo presión, sí hubo presión. Yo publiqué un libro hace 2 años donde digo, por ejemplo, que Jorge Emilio González, entonces presidente del Verde, me amenazó un día porque yo iba a votar en contra de unos estatutos del Partido Verde y me amenazó en privado diciéndome que si yo votaba en contra de esos estatutos me iniciaría un juicio político. Voté en contra y se intentó iniciar un juicio político. Y narro en muchas ocasiones como el PRI, el Partido Verde, sobre todo esos dos, hubo una enorme presión en muchas decisiones. En una ocasión el PRI pretendió que se le modificara el plan de pagos de aquel gran caso Pemex Gate, a lo cual varios consejeros nos negamos y hubo una enorme presión política. Durante la elección en 2006 el PAN estaba muy enojado con nosotros, fíjate ahora a distancia, estaba muy enojado con nosotros, en particular Germán Martínez, que era el representante del PAN, y amenazó y ofendió a los consejeros y nos acusó de estar, ¿sabes qué?, al servicio de Andrés Manuel López Obrador. Así percibía la campaña de Calderón semanas antes del 2 de julio de 2006 a varios consejeros que estábamos al servicio del Partido de la Revolución Democrática. Después gana el PAN finalmente y entonces el PRD nos acusa de estar al servicio del PAN. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un juego de percepciones. En lo personal, y es por el único caso que yo puedo responder, fui nombrado por partidos, nunca respondí a sus presiones, se me amenazó. Hubo mucha amenaza, como narro, y no puedo hablar por otros casos, pero sí hay este intento de presión constantemente. Pues qué interesante este proceso. La política es pasión, pero también es decisión y finalmente es responsabilidad. Yo creo que lo que tú viviste y las tensiones por las cuales transitó nuestro sistema político y nuestro proceso electoral en aquella noche del primer domingo de julio de 2006, pues estarán siempre grabadas en la memoria de todos los mexicanos y por supuesto tuyas, que fueron en ese libro precisamente donde narras esas escenas difíciles, esas llamadas telefónicas. Por cierto, déjenme narrar nada más porque la acabo de recordar. A mí siempre se me acusó de que había estado a las órdenes de el Bester Gordillo porque ella era la representante del PRI cuando fuimos nombrados. El 2 de julio, y lo narro textualmente y se puede consultar en el libro Así lo viví, ella intentó hablar conmigo varias veces, y igual que el candidato Felipe Calderón, por cierto, y a ninguno de los dos les tomé la llamada porque el árbitro esa noche no puede estar atendiendo peticiones particulares. Y después de varios intentos el Bester Gordillo, narro ahí cómo gritó, maldijo mi nombre, dijo que se había arrepentido de haber votado por mí. Hay crónicas periodísticas que narran que lo que ella pretendía era que el IFE anunciara que Calderón había ganado la elección esa noche. El IFE no lo hizo, pero simplemente narro las pasiones y las presiones que hay y cómo al final, en el caso que yo puedo narrar, que es el que me tocó vivir, el que nos hayan designado 3 años antes no significó haber cedido a esas presiones. Vamos a un corte, estamos en camino a Los Pinos. Sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Ahí está nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro correo electrónico. Estaremos atentos a ellos y vamos a un corte. Regresamos en unos breves instantes a seguir charlando con Luis Carlos Ugalde sobre el IFE, su papel y lo que nos espera en el 2012.